Vale, entonces, otra vez, buenas noches. Seguimos con la, por favor, seguimos con la segunda exposición. Vamos a ver, los compañeros nos van a hablar de biodiversidad, un tema muy interesante en Colombia, porque como tal vez saben, es uno de los países más biodiversos, o sea, con más grande biodiversidad en el mundo. Entonces, la palabra a los compañeros sobre la biodiversidad. Buenas noches. A continuación les vamos a responder sobre la biodiversidad. El grupo está conformado por Rafael, Scheider, Sergio y quien les habla Giovanni Aguilar. Bueno, una definición de biodiversidad dada por el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica es que es la amplia variedad de seres vivos en la Tierra, los patrones naturales que se conforman durante los miles de años de evolución, de existencia, y la influencia creciente en las actividades del ser humano, pues ya que digamos, se refiere a todos los seres vivos que interactúan a sí mismos con los ecosistemas que van de la misma biodiversidad. Bueno, una definición que da la Real Academia Española es que la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Es una definición muy parecida, un poco más corta, pero pues se refiere a lo mismo. En la Asamblea General de la ONU, realizada también por el Convenio Internacional de la Biodiversidad, se conmemora el 22 de mayo como el Día Mundial de la Biodiversidad. En cuanto a que ese día se realizó pues, esa asamblea y pues, ellos viendo la importancia que se requiere para cuidar la diversidad, el medio ambiente, la naturaleza, decidieron pues, conmemorar un día especial para eso. Esa asamblea se realizó en la ciudad de Nairobi, en Kenia. La biodiversidad tiene tres niveles, que es la genética, la específica y la ecosistemática. La genética se refiere a la estructura genética de los seres vivos individualmente. Entonces ahí sirve o se puede tener en cuenta los genes de cada especie para conocer también su adaptabilidad, para saber qué tan adaptables pueden ser algunos hábitos. En la específica se refiere a la diversidad de ya de especies en general y pues o sea, se refiere en cuanto a la parte genética, en cuanto a su forma de vida, dependiendo de las especies y en su ecosistema. En la ecosistémica se refiere específicamente a los ecosistemas, los hábitats y los lugares donde pues habita cada especie. Teniendo en cuenta pues que en cuanto a la importancia, la biodiversidad se conforma de la forma de vida de los seres vivos, de las características de los seres vivos, de su genética. Entonces podemos también hablar de la parte histórica. ¿Por qué la histórica? Pues por parte de la biodiversidad se puede descubrir algunas cosas de la evolución que viene pues de hace millones de años. Se puede decir que pues no sé, 500 millones de años atrás, cuando se empezaron a generar los primeros seres pluricelulares. La importancia se refiere también precisamente a la línea de la existencia, pues como ya lo he dicho antes, se refiere también a los patrones que da la biodiversidad para la subsistencia, los elementos que dan a los otros seres para subsistir y sobrevivir en distintas especies. Bueno, hay tres aspectos importantes, que son el ecológico, económico y el científico. En el ecológico hace referencia a la parte de la funcionalidad de los mismos ecosistemas.
y de los elementos que hay en ella para, para subsistir, elementos que sirven para las demás especies y para el mismo ecosistema. En cuanto a que el ecosistema pues tiene como una manera de autosubsistencia, igual que los animales. Entonces, en la parte económica podemos hablar de todos los recursos naturales que se encuentran en lugares, en ecosistemas, en animales, para la subsistencia tanto de las mismas especies como del ser humano. Precisamente la parte económica habla de la parte del comercio. Entonces está la parte, por ejemplo, de alimentos, donde se refiere a las plantas, las cosechas, alimentos también por parte de animales, ya que pues, la carne. En la parte de la industria podemos ver los textiles, los químicos, todo aquello que se puede producir para fábricas o de fábricas que se toman de elementos de la biodiversidad. En los suministros de origen animal podemos ver ahí la parte alimenticia, como ya lo había dicho antes, parte de textiles también, ya que se utiliza lana, seda, el cuero y las pieles de los animales para distintas cosas, para cubrirnos. Bueno, también se puede hablar de la parte de transporte. Los animales también se aprovechan para transportar. Por ejemplo, las carretas, que son jaladas por caballos. O, por ejemplo, los camellos, que transportan gente en los desiertos. Turismo y recreación. En esa parte nos enfocamos más a lo que es los ecosistemas y las reservas naturales. Hay sitios donde pues, uno puede ir gratis, hay otros que son privados y hay que pagar para poder ingresar, sea por ejemplo, parque natural, algunos museos y zoológicos. Entonces, todo eso se aprovecha la parte económica para generar ganancias a las personas. La parte científica se refiere a toda la parte que se estudia en cuanto a la evolución, los genes y todo aquello que conforma genéticamente a cada ser vivo. De ahí se puede obtener información en cuanto a la evolución, incluso del mismo origen de la vida. Las expresiones métricas. Aquí hablamos de los parámetros en cuanto a la medición, por así decirlo, lo que es cuantificar las especies. Entonces, lo que es la parte de riqueza es donde se tiene en cuenta el número de elementos, dependiendo pues sus genes, su especie y hasta su hábitat, para conocer pues más allá de como una especie de encuesta, vamos a decir, estadística más bien de cada especie. La abundancia relativa es más o menos una comparación entre especies, dependiendo también de sus características. Y la diferenciación ya va más en cuanto a la taxonomía, la genética y elementos funcionales de cada ser vivo. Bueno, mirando más allá de la biodiversidad mundial, pues es un concepto muy amplio en cuanto a que en el mundo pues existen, o sea, hay muchas clases de seres vivos. En algunos sitios incluso hay seres vivos que no hay en otros lados, o así mismo se pueden repetir. Podemos hablar aquí de lo que son los países megadiversos. Los países megadiversos son los países que tienen una diversidad más rica, bien sea animal, vegetal, pero tienen una riqueza muy amplia a diferencia de otros países. Aquí lo vamos a clasificar por continentes. Entonces, cuanto a los países megadiversos, hablemos de la parte de África. Pues como todos sabemos, en África pues hay bastante selva y se habla más que todo allá de ¿cómo se dice?
allá hay mucha riqueza animal. Entonces, bueno, también a pesar de que hay muchas llanuras, la biodiversidad pues, en cuanto a la fauna es bastante amplia, por así decirlo, ya que el ecosistema se presta, sí, hay algunos que son selváticos, otros tropicales, hay una gran variedad. Los países más megadiversos de África son Madagascar, la República del Congo y Sudáfrica. En América es considerada el continente más rico en biodiversidad, ya que están los dos primeros países principales, De que hecho, son Brasil y Colombia. Suramérica, sí, América Latina. O sea, más que todo Sudamérica, que es donde están los países principales. Aquí pues, o sea, ya que América comprende también, podríamos decirlo que gran parte del Ecuador, tiene gran variedad en cuanto a los climas también, eso ayuda bastante. Entonces están los climas tropicales, hay bastantes selvas. Sí, las más conocidas son precisamente Brasil y Colombia, de la parte del Amazonas. Los países más megadiversos son Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos también, ya que al estar cerca hacia lo que es Alaska y Canadá, que son países que están cercanos al polo norte, entonces también hay variedad de climas. Y eso hace que en cuanto a biodiversidad sea más amplio, a pesar de que no es tan rico como los países del centro. Esa variedad de climas hace que haya una gran diversidad animal. En Oceanía es un lugar muy llano, muy plano. Hay bastante desierto también, pero tiene una característica, y es que en su fauna es rica, pero tiene animales que no están en todo el mundo. Hay animales que son muy específicos en ese continente. Entonces, los países pues, más megadiversos son China, Filipinas, India. Bueno, en Asia, ahora sí. En Asia se caracterizan no tanto por la diversidad en cuanto a la fauna, sino a la flora. Allá los terrenos, pues digamos, son más pantanosos, también hay algunos que son tropicales. Entonces es más la diversidad en cuanto a ecosistemas, de la parte de plantas, de la parte de animales. Los países más megadiversos de Asia son precisamente China, Filipinas y Malasia. Es donde pues, más se puede observar todos estos cambios. Bueno, en cuanto a Europa no se habla mucho porque pues, no es que no haya biodiversidad, sino es un poco más escasa o muy poco conocida. Entonces está entre los países, o sea, ahí están los países no megadiversos. Hay diversidad, pero no es mucha. Pero sí hay que destacar que hay bastantes, en cuanto a la parte de la fauna, hay bastantes especies. Bueno, centrándonos en la biodiversidad de Colombia, Colombia se caracteriza en cuanto a que es un país que está cerca de la línea del Ecuador y comprende dos mares. Eso hace que en cuanto al clima, los terrenos, sea muy variable y asimismo haya bastante biodiversidad. Por eso mismo es uno de los países, es el segundo país más megadiverso del mundo. Bueno, destacamos por ejemplo los pisos térmicos, ya que pues eso afecta a la biodiversidad. En cuanto a que Colombia tiene tanto páramos, nevados, como tiene playas, llanos, asimismo hace que tanto especies animales como vegetales sean muy amplias. Sean bastantes especies vegetales más que todo, digamos, hacia las zonas bajas, pero pues hay distinta variedad. Bueno, aquí se destacan los ecosistemas, ya que, pues como les decía antes, Colombia comprende muchísimo lo que son las selvas, sabanas, bosques,
Entonces, eso mismo ha hecho que las especies, pues haya bastante especies animales. En la parte central, digamos, donde están las cordilleras, casi mismo hay nevados, pues está más que todos los páramos y allá se da bastante, ¿cómo decirlo? Se puede generar bastante comercio en cuanto a los cultivos. Hay que destacar también que en los ecosistemas, Colombia comprende mares, ríos, lagunas, y esto también pues ayuda a que biodiversamente se generen más especies. Bueno, muy bien, buenas noches. Ya como dice nuestro compañero, Colombia es un país muy biodiverso. Entonces empezamos primero dando las estadísticas de cuántas especies existen en Colombia. Entonces, según el SIB, que es el Sistema de Información de Biodiversidad en Colombia, se calculan 54.871 especies. Este sistema está creado para que, bueno, la gente que le interesa mucho el tema introduzca pues las nuevas especies y las registren y cada vez armar una base de datos pues obviamente más compleja y más nutrida pues de tantos animales, flora, fauna y bueno. Esta cifra es muy difícil calcular si sea exacta o no es exacta. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema la divide mediante los grupos biológicos. Los grupos biológicos están divididos mediante características. O sea, cada grupo tiene una característica que lo identifica. Entonces, en este caso, vamos a empezar aquí armando como un mapita conceptual para que no nos perdamos tanto. Entonces, la biodiversidad se divide en 5 grupos. Entonces, en principio tenemos el reino animal. En segunda instancia contamos con el reino de las plantas. En tercera instancia tenemos el reino de los hongos o fungi. También contamos con organismos protistas y organismos moneda. Entonces empezamos a hablar un poquito del reino animal. Bueno, dentro del reino animal encontramos que son seres vivos pluricelulares que están formados por células eucariotas y la mayoría tiene una gran capacidad de desplazarse y una sensibilidad muy desarrollada. Entre esos seres pues estamos nosotros y los animales que conocemos pues más generalmente. Dentro de esta categoría los podemos clasificar en 2 subgrupos, que son los vertebrados y los invertebrados. Entonces vamos a empezar por los vertebrados. Entonces, ¿en qué se caracteriza un animal vertebrado? En que tiene esqueleto y pues que obviamente tiene su columna vertebral. Dentro de los vertebrados, según el CIP, encontramos 479 especies de mamíferos. ¿Por qué encontramos tantas especies? Porque Colombia tiene demasiada fauna, a nivel de ecosistemas es muy rico y bueno, es el 4º país en el mundo con más especies de mamíferos. Entonces vamos a hablar del manatí del Caribe. El manatí del Caribe es un animal del orden de la familia de las sirenias o sirenas y es un animal acuático que habita en ríos y costas. Lo podemos encontrar en el Caribe y en el Amazonas. Bueno, en segunda instancia encontramos el armadillo de 9 bandas. Este se caracteriza por tener un casco óseo y bueno, este lo podemos encontrar en zonas desérticas o más o menos en zonas montañosas como puede ser en Villa de Leyva. Seguimos con el oso perezoso. Entonces el oso perezoso está dentro de la familia de las pilosas y este se caracteriza por ser un oso hormiguero y que caza insectos, al igual que el hormiguero pigmeo, que es un mamífero casi de las mismas características. Seguimos con una gran especie que son los primates. Esos primates los podemos clasificar y en ellos encontramos el tití de cabeza blanca. El tití de cabeza blanca habita en las selvas del Urabá. Está en vía de extinción, pues porque obviamente la gente los caza, entonces por ello está en vía de extinción. Seguimos con el mono ardila. Él habita en las selvas del Amazonas. Él no está en vía de extinción porque obviamente allá se cuida más la fauna y la flora. Pasamos por el primate capuchino.
que también habitan el Amazonas. El Amazonas es una fuente muy llena de flora y fauna y es por eso que allí la especie casi no está amenazada en vía de extinción. Seguimos con el huacari calvo, también vive en el Amazonas y su hábitat es en las copas de los árboles, es allí donde consigue el alimento por medio de hojas y pues de frutos. Seguimos en este orden de primates con el churucó. Él vive en el Amazonas y también está en vía de extinción por la caza de animales pues, que hace la raza humana, o sea, las tribus indígenas que lo cazan, ya que su carne es pues, agradable. Ahora pasamos a otro grupo, que es el grupo de los roedores. En esta familia encontramos el puercoespín. Él vive en las ramas de los árboles y pues a cualquier ataque se protege con sus espinas. Seguimos con el cuy silvestre. El cuy silvestre vive en las selvas amazónicas y se alimenta de hierbas. Él está más que todo hacia los pastos y por eso por allí también es la comida típica. Continuamos con el agutí negro. Él se alimenta de frutas y está en vía de extinción porque su especie solo puede tener 2 partos por año. Y seguimos en esta franja de los roedores por la paca. Vive en el agua de los bosques tropicales y está en peligro de extinción porque el ser humano, por la tala de árboles, entonces está expuesto a la deforestación y entonces ahí es donde se acaba pues, el hábitat de este animal. Ya pasamos a otro grupo que son los chirotea. Este se compone de murciélagos. Entonces de estos murciélagos se caracterizan porque son animales mamíferos que son únicos, ya que sus extremidades no fueron brazos, sino fueron alas para volar. Entonces hace parte pues, de la naturaleza. Seguimos con otra familia, que son la familia de las ballenas. Entonces esta ballena boreal se caracteriza porque es un animal protegido internacionalmente, ya que en el siglo XX se hubieron muchísimas muertes por parte del ser humano, cerca de 200.000 ejemplares murieron, entonces se protege internacionalmente. Y pasamos con el delfín rosado, que este delfín se encuentra en la cuenca del Amazonas y el Orinoco, y pues es como el delfín del Amazonas, el delfín rosado. Bueno, pasamos en el orden de los mamíferos con los carnívoros. Entre ellos encontramos el jaguar, que es casi pariente del leopardo, del tigre y del león. Son cazadores carnívoros y comen venados. Están en las selvas amazónicas. Seguimos con el oso de anteojos, que está en la cordillera de los Andes, se alimenta de insectos, peces y conejos. Y en este mismo grupo de los carnívoros está el grisón, que está en los bosques y sabanas tropicales y se alimenta de reptiles y anfibios. Luego pasamos a otra familia que son los ungulados. Este es el tapir amazónico. Él habita en las selvas, pantanos, ríos, se alimenta de frutas y de hojas. Dentro de ese grupo de los ungulados encontramos con la corzuela colorada. También vive en la selva, se alimenta de frutos y más que todo de hongos. Bueno, en otra familia estamos con la zarigüeya. Esta zarigüeya es como familiar de los ratones. Entonces ellos se alimentan de aves y de gallinas, frecuentan mucho en la Amazonía. Y el ratón runcho, no es el ratón que tenemos en las casas, pero es un ratón silvestre que se alimenta de hongos, hierbas y está en la Amazonía y en el Orinoco. Bueno, entonces terminamos la parte de mamíferos. Como Colombia es tan biodiverso, es el país con mayor diversidad de aves en el mundo. Entonces empezamos con el orden de las aves. Esta Tinamous gatus habita en la selva tropical de la Amazonía y está amenazada porque su ecosistema ha sido deforestado. Continuamos con Vivita. Vive en los lagos y las lagunas. Actualmente se conserva mucho y no está en vía de extinción. Seguimos con el pauci. Este pauci se alimenta de frutos y no está en vía de extinción, vive en el Amazonas. Collinus cristatus, esta es como una de las familias de la gallina, se alimenta de los cultivos de caña y arroz, no está en vía de extinción. Continuamos con el Pelecanus, ya es de la familia de los pelícanos y habita en el Amazonas. Está en vía de extinción, por lo que ha sido de gran caza para la humanidad en estas tierras. Ardea alba. Esta es una garza blanca
es un ave migratoria. ¿Qué significa que sea una ave migratoria? Que dependiendo del clima y de su alimento, tiene que pasar por ciudades o tal vez países para realizar su ecosistema y así desarrollarse. Seguimos con el Rubén. Bueno, este ya habita en las costas y pantanos y es de regiones tropicales. Continuamos con el Vultur. Esta es una ya clase de cóndor que está en amenaza, ya que se reproduce cada 3 años. O sea, cada 3 años se reproduce y entonces solo pone un huevo y está en vía de extinción. Seguimos con el Arpia. Esta es una clase de águila que vive en los bosques lluviosos, más que todo en el Amazonas y por la cordillera oriental. El Sophia crepitans viven en la Amazonía, es de la familia como de los gallinazos, y matan serpientes y se alimentan de ellas. Jacana cacana, ella vive en humedales y se alimenta de hojas. Seguimos con la Zenaida, vive en zonas montañosas y se alimenta de frutos. Seguimos con la Amazona oxocephalpa, ya es como está entre la familia de los loros y es una ave de tierras bajas, se alimenta de frutos, semillas, nueces y arroz. Bueno, continuamos con Aramacao y Aracauna. Entonces ellos también son de la familia de los loros, se distinguen por sus coloridos plumajes, o sea, son muy distinguidos por ello. Continuamos con el Pterotictus. Se conoce como el loro cacique por su plumaje, o sea, es como el que manda la manada. Continuamos con el Octiponus oasi. Esta es una ave tropical que habita en zonas pantanosas. Está en el río Amazonas y en las cuencas del Orinoco. Seguimos con el Gladisium brasilium. Él es una ave que es de la familia de los búhos y en la noche se alimenta y en el día duerme. El Exortis. Esta es una ave que ya es de la familia de los colibríes y se alimenta del néctar de las flores. Continuamos con la Torcuata, que también es de la familia del colibrí y vive en la Amazonía. Seguimos con la Aurensens, vive en selvas húmedas. Está en vía de extinción, por lo que el polen que ella consume no es de gran alimento, entonces es mal alimentada, por decirlo así. El Cirmanthoporus vive en montañas y bosques nubosos, ese no está en vía de extinción. La Torcuata vive en las orillas de los ríos y se alimenta de los frutos producidos por los árboles. La Gálvula ruficada habita en zonas tropicales y se alimenta de insectos. El Dipteginus ya es un tucán de pico acanalado, se alimenta de frutas, semillas e insectos. Continuamos con el Rupicola peruanis. Habita en la zona amazónica y es el ave, o sea, por sus colores, es el ave nacional del Perú, ya que tiene pues una gran belleza. Ya dentro de estas categorías que tenemos dentro del reino de los vertebrados, nos encontramos con las aves migratorias. Entonces, ¿cuáles son las aves migratorias? Las que por factores como el alimento, el hábitat y el clima buscan emigrar de ciudad en ciudad pues para sostener la especie. En este caso tenemos la reinita del Canadá, que ella viene pues obviamente desde Canadá y viaja hacia los Santanderes. Bueno, en segunda instancia tenemos la reinita celulea, que ella también viene en la parte de Canadá y Alaska y viaja mucho a Antioquia. En tercera instancia tenemos reinita dorada, ella llega a las islas de San Andrés. Y en cuarta instancia tenemos el pibí, que viene desde Bolivia y se la pasa en los altiplanos cundiboyacenses. Bueno, en el orden de los vertebrados, entonces seguimos con los reptiles. Entonces, al ser Colombia un país tropical ubicado en la zona del Ecuador, posee una gran variedad de ecosistemas para esta especie. Es por ello que tenemos 571 pues, de esta especie. Entonces, empezamos con la clasificación de las tortugas. En este caso tenemos la Chelonia midas, es una tortuga de gran tamaño que habita en el Océano Atlántico y Pacífico. Es de gran tamaño, pero no es tan grande. Esta Phrynops es una tortuga que se caracteriza porque tiene cuello de serpiente y cabeza de sapo. Ella habita en los ríos y
no está en vía de extinción. Por otro lado tenemos la coriácea, que es la mayor de las tortugas. Ella puede medir hasta 3 metros de largo. Está en vía de extinción por lo que no se reproduce mucho y la encontramos en las zonas costeras. Ya por otro lado vamos a hablar del grupo Cocodrilia. Entonces aquí encontramos un caimán. Este es un caimán carnívoro que habita en pantanos de agua dulce. Está en el Amazonas. Tenemos este otro caimán, él habita en las islas del Caribe y Pacífico y se alimenta pues de peces y es también carnívoro. Seguimos con el caimán intermedius. Es de la familia de los lagartos, vive en pantanos y se alimenta de carne de peces. En la familia de los lagartos continuamos con Diporcatus. Es una especie de lagarto y se alimenta de insectos y de plantas. Ya entramos a la familia de las serpientes. Entonces una de ellas es la boa constrictor, que habita en desiertos y sabanas, se alimenta de ratones y frutas, y otra serpiente es la Slake. Entonces esta serpiente es bastante bonita. Me acordé. Es bonita, pero es venenosa y se caracteriza por su color y cuernos los cuernos que tiene encima de la cabeza. Se alimenta también de ranas y pájaros. Bueno, en este orden de vertebrados seguimos con los anfibios. Entonces Colombia tiene una destacada biodiversidad de este grupo. Empezamos con las salamandras. Dentro de las salamandras encontramos esta, que es la pandi. Vive en montañas tropicales y está en vía de extinción. ¿Por qué? Porque están deforestando las montañas. Seguimos en el orden con las ranas. Esta rana habita en la isla Gorgona y está en vía de extinción por pérdida de su hábitat natural. Ya se está perdiendo el hábitat donde habita. Seguimos con Paisorur, que ella vive en los arroyos y está en peligro de extinción por contaminación de agua. Entonces, ¿por qué contaminación de agua? Porque ya que vive en los arroyos la gente bota basuras y pues obviamente se está perdiendo el ecosistema de esta rana. Continuamos con la rana Prostratus. Habita en bosques tropicales y está en vía de extinción por la tala de árboles. Y seguimos con la pipa, que ya es una especie de sapo aplanado que vive en los pantanos y son 100% acuáticos. Todo lo que cazan es debajo del agua. Bueno, adicionalmente seguimos con los peces marinos y los peces de agua dulce. Entonces, ya que Colombia contiene muchos ríos, Océano Pacífico, Océano Atlántico, es muy diverso en esta especie. Contamos con 2.000 especies de peces marinos y 1.533 de peces de agua dulce. Entonces, en este orden de ideas, la arapaima es un pez de agua dulce, es el segundo más grande del mundo, puede medir hasta 3 metros y pesar hasta 250 kilos. Seguimos con el Centropumus. Este pez se caracteriza porque es marino, es conocido como el róbalo y su longitud puede ser hasta de 50 centímetros. El Chaetodon ya es un pez conocido como pez mariposa, ya que tiene forma de mariposa, tiene 4 hojas y habita en el océano Atlántico. El Macropomu, conocido como la cachama, es un pez de agua dulce originario de la cuenca del río Orinoco. Continuamos con el Ipesauricon colombianus. Este es como la clásica mojarra, que es un pez de agua dulce y en las zonas tropicales. Seguimos con el Pseudoplatosma fasciatum. Es un pez de agua dulce con una longitud de hasta 1 metro 10 centímetros, conocido como zúngaro también. Y continuamos con el pez caribá. Este pez se caracteriza porque es un pez piraña, ya son bruscos y buscan defenderse mordiendo, o sea, no hay que meterse con ellos. Seguimos con el pez codey, que es un pez de aguas costeras conocido como palomita. Listo. Bueno, entonces ya pasamos al orden del grupo de los invertebrados, pero aún no hemos salido del reino animal. Dentro del reino animal, decimos los invertebrados, ¿cómo se caracterizan? Porque no tienen columna vertebral y carecen de esqueleto. Entre ellos contamos con 3.274 especies de mariposas. Entonces, ella es una mariposa colombiana encontrada en las reservas de Circasia Quindío.
Bueno, también hay que destacar que Colombia es el primer país en el mundo en biodiversidad de mariposas. Esta mariposa también es colombiana y se encuentra en Circasia Quindío. Esta ya es la mariposa, la encontramos en Meta y más allá en Puerto López, allá es original. Esta también es una mariposa que la encontramos en la Orinoquía. Y esta es una mariposa que la encontramos en los Andes centrales, encontrada en la reserva de Circasia también. Bueno, ya en el orden de los invertebrados pasamos a la familia de las hormigas. Entonces Colombia, por ser tan tropical y contar con diferentes regiones montañosas, desérticas, pantanosas y lluviosas, pues cuenta con 900 especies de estas hormigas. Esta es una hormiga acróbata, se identifica por elevar el abdomen por encima de su cabeza. Esta es una hormiga de campo, son hormigas comunes que hacen sus nidos en jardines y árboles. Sus picadoras son dolorosas. Esta es la tradicional hormiga culona. Esta es la que habita en Santander y pues es comestible y es de gran comercio en Bucaramanga, Piedecuesta y todas estas zonas por allí. Las hormigas carpinteras. Estas hormigas son las más grandes de su especie y habitan en las maderas y en los residuos de madera. Y estas son las hormigas fantasmas. Se llaman fantasmas porque sus colores son blancos y pues porque no son tan comunes. Se la pasan dentro de la maleza y de noche. Bueno, continuamos seguimos entonces el filtro. Reino animal, invertebrados, y dentro de los invertebrados contamos con los moluscos de mar. Entre ellos Colombia, por ser tan hídricamente rico, encontramos 2.250 especies. Entre ellas especies está la asteroida, que es la popular estrella de mar, que se destaca por su hábitat en fondos marinos, habla de buceo. Seguimos con el Octopus vulgaris, que este es un pulpo común que vive en el Atlántico y es apreciado porque es gastronómicamente bueno. Seguimos con la caracola reina, es un molusco marino caracterizado por su concha grande. Bueno, seguimos con los moluscos terrestres. Bueno, en ese orden de ideas contamos con el Nemarolis, que es un caracol de tamaño medio, habita en bosques y jardines. Seguimos con las lapas, que es una especie de caracol de consumo humano que se alimenta de plantas. Y los mejillones, que son una familia de moluscos de gran interés gastronómico. La gente le gusta degustar de mejillones. Bueno, ya pasamos de moluscos a las especies de los escarabajos. Entonces, por variedades, suelos y flora, Colombia cuenta con 7.000 especies de escarabajos. Entre ellos encontramos los coprógrafos, que es una familia de escarabajos que se alimenta de la carroña de otros residuos. El Ontopagini, que es una familia de escarabajos ubicados en el Caribe colombiano, se alimentan de heces. Y el Coprini, que es una familia de escarabajos abundante en la Amazonía colombiana, se alimenta de insectos y de carroña. Seguimos con el Orochis, que es una especie de escarabajo que se alimenta de larvas. Y con el Ateuchini, es una especie de escarabajos que viven mucho en el suelo y se alimentan de insectos. Entonces el papel de los escarabajos es muy importante, ya que ellos ayudan a que las heces pues se reduzcan y mantienen su ecosistema bien, no están en vía de extinción. Bueno, dentro de los invertebrados ya llegamos a la familia de los arácnidos. Colombia se caracteriza por ser uno de los primeros en el mundo de tener gran variedad de arácnidos. Entre ellos encontramos el escorpión, que es del género de las el Titus, que es el género de los escorpiones y habita en el Caribe, es venenoso. Seguimos con la viuda negra, que es una araña que vive en espacios oscuros y también es venenosa. A continuación, la araña patona, es una araña de extremidades larguísimas, vive en sitios húmedos. Luego seguimos con Fortis tarántula, que es una de las arañas más grandes que habita en lugares cálidos.
y la araña cangrejo. Le dicen cangrejo ya que comparten los mismos movimientos pues, de sus patas como el cangrejo. Bueno, continuamos. En la familia de los invertebrados ya pasamos a las especies de los decápodos. Entonces, Colombia, por ser un país de dos costas, Pacífica y Atlántica, cuenta con 688 de estas especies. Entre ellas tenemos el cangrejo azul, que es un cangrejo apreciado gastronómicamente por su carne tierna y dulce. Tenemos la langosta spiny, que está ubicada también en las costas colombianas y también es apreciada gastronómicamente. Y el escorpión negro, que es una especie de alacrán y también es venenoso. Bueno, ya en la familia de los invertebrados pasamos a las especies de abejas. Entonces, también por su diversidad en ecosistemas, flora y fauna, Colombia posee 398 especies de este tipo. Entre ellas encontramos la melipona, que es de la familia de las Apoclitis. Esta especie de abeja se caracteriza por la producción de grandes paneles de miel, o sea, es productora de miel. La abeja trigona existe en las selvas amazónicas y está en vía de extinción. La Osmia grillifloris habita en regiones costeras. Y por último, la Apis mellifera. Esta es una abeja doméstica con mayor distribución de miel en el mundo, es bastante productiva. Bueno, ya saliendo de este reino, ya seguimos con el reino de las plantas. Entonces, en el reino de las plantas, podemos decir que son organismos pluriculares que están formados por células cariotas y carecen de formas propias de locomoción. Dentro de este reino tenemos la clasificación de dos tipos de plantas. Las gimnospermas, que normalmente tienen piñas en lugar de flores, las semillas no están en el interior de frutos, como ejemplos están los pinos y los abetos, y las angiospermas, que tienen flores y sus semillas en el interior son frutos, ejemplo las manzanas, las naranjas. Cabe destacar que de esta especie hay 23.089 plantas con fruto pues, en el país. Listo. Seguimos con la biodiversidad en cuanto a la especie de... Estos ya son plantas sin semillas, porque son los helechos. De este podemos contar con 1.641 especies. Entonces se producen bastante por los climas tropicales del país. Y bueno, esta es la Arachinoides. Se origina en los ríos y en las cuencas. Seguimos con chelantes, son frecuentes en las grietas de las rocas. Seguimos con la peyaya, que es un helecho terrestre y se reproduce en climas semicálidos. Bueno, dentro del reino de las plantas continuamos con las especies de palmas. Entonces Colombia es rico por la flora y ya tiene 262 especies. La más representativa, su nombre científico es Ceroquindiense. Esta es la palma de cera del Quindío, que fue escogido como el árbol nacional. Seguimos con la palma Bismarck. Entonces, esta palma se caracteriza porque puede alcanzar 12 metros de altura. Están en las sabanas y es muy tropical. Seguimos con la palma lindona. Es una palma de baja altura y está en climas húmedos cálidos. La palma urania es una palma de clima tropical que puede alcanzar hasta los 20 metros de altura. La palma abanico es una palmera con ramas con forma de abanico, no supera los 5 metros. Seguimos con la palma real. Esta palmera es ornamental, o sea, es utilizada en jardines y puede superar hasta los 25 metros de altura. Por eso es que la vemos mucho en las calles. La palma quitasol es una palmera no mayor a 3 metros y se utiliza en climas cálidos. Bueno, ya dentro del reino de las plantas seguimos con las orquídeas. En el país existen 4.010 especies. Tenemos esta, que es la Carleya trianae, es la orquídea que es la flor nacional, la popular. Y siguen más especies de orquídeas que son la Masdevallia. Es una orquídea en forma de triángulo originaria de las cordilleras occidental y central. La Caudata es una orquídea de tamaño pequeño, originaria de climas fríos. La Ignia es una orquídea de tamaño pequeño de clima cálido, se originan mucho en la cordillera central.
Y la orquídea que tiene forma de Drácula, se llama Drácula lotax, es originaria en bosques húmedos. Seguimos con la Cattleya máxima, que esta es una orquídea ornamental que se utiliza mucho en los arreglos florales y es de uso ornamental. Bueno, dentro del reino de las plantas seguimos con las especies de los musgos. En Colombia existen 1721 musgos. ¿Por qué? Por ser un país lleno de cuencas, ríos y rico hídricamente. Entre sus especies tenemos el brión, que es un musgo que crece a la orilla de los ríos. Ahora tenemos el rhododendron, que es un musgo heteronífero que crece en montañas y nevados. El dicranela, que es un musgo de tamaño pequeño que crece en climas húmedos. El nequera, que es un musgo de tamaño mediano que crece en troncos y ramas. Y el barbula, que es un musgo de tamaño bajo que crece en suelos y rocas. Bueno, ya salimos del reino de las plantas y nos dirigimos al reino de los hongos. Entonces, los hongos tienen 3 características. Son saprofítos, o sea, crecen y se alimentan de restos de otros organismos, entre ellos las heces. Son parásitos, o sea, crecen en árboles y le causan infecciones a los árboles dentro de ese sistema en el que crecen. Y simbióticos son los líquenes, que pueden ser algas marinas y hongos pues, de esta especie. Bueno, dentro de esta característica de los hongos encontramos los líquenes. Entonces, los líquenes, encontramos esta especie que es un líquen crustáceo, se desarrolla en corteza de árboles de descomposición, o sea que ya cuando los árboles están muertos, ahí nace el hongo. El siguiente líquen es la basidia, que también se desarrolla en árboles y también en rocas. La cladonia, que también crece en suelos y en barrancos. Y la divabase, que es un líquen que crece en las orillas de las carreteras o rocas, eso los podemos ver por ahí cuando viajamos. La rimelia también es un líquen que se desarrolla en las orillas de los ríos. Bueno, dentro de la familia de los hongos existen 1239 especies de macrohongos, entre ellos, bueno, los más importantes, el amanita, es un hongo muy venenoso y es tóxico. El índigo es una especie de hongo comestible de tonalidad azul, o sea, es gastronómicamente apetecible. El búsula, que son hongos con textura débil, crecen en suelos y ramas de árboles, pero la gente pasa y se daña, o sea, son muy débiles. Papiracia, estos son una clase de hongos que son venenosos y crecen en sitios húmedos o en donde hayan residuos de madera. El micena es un hongo de tamaño pequeño que en la noche, cuando es luminoso, o sea, se ve en la noche. Bueno, dentro del grupo de los hongos también contamos con algo que se llama las rollas y los carbones. Entonces, este es un tipo de parásito que está en plantas como árboles. Esta roya causa infecciones en los tallos de las plantas y esas plantas son los cereales y los maizales. Y esto es un carbón, que es un parásito, que es una amenaza para las cosechas. Cosechas de frutales, también de maíz y también de arroz. Y ya como último grupo tenemos el reino de los protistas. Entonces son enfermedades, entre ellos, o sea, no los podemos ver, pero están representados enfermedades que nos rodean, que pueden ser la malaria, la fiebre amarilla. Bueno, existen ya 2 tipos, los protozoos, que son seres que tienen partes móviles en sus cuerpos que les permiten desplazarse por su entorno como los animales. Y tenemos otros que son las algas. Son un grupo de organismos autótrofos que pueden ser unicelulares o multicelulares y están formados por células no especializadas y carecen de hongos. Ya pasamos al último reino, que es el reino monera. Bueno, de estos hay millones de millones en el ambiente, entonces también somos diversos por ese lado. Son seres unicelulares, procariotas con el ADN esparcido por toda la célula. Ellos se clasifican en 2 tipos. El primero son las bacterias, que son organismos con células muy sencillas
Se encuentran bacterias en casi todos los sitios, en la tierra, en el aire, en el agua, y como parásitos de otros seres vivos. Pueden ser autótrofos o heterótrofos. Y bueno, seguimos con las cianobacterias, también conocidas como algas verde azuladas, que obtienen su energía a través de la fotosíntesis y son autótrofos. Entonces esta es una parte de la biodiversidad de Colombia. Entonces traté de escoger las más populares y bueno, aquí termino con los grupos biológicos. La representatividad taxonómica. La taxonomía biológica básicamente es la ciencia que estudia como la clasificación y el ordenamiento de las especies en un sistema específico. Básicamente lo que son los grupos biológicos, la clasificación de cada una de las especies. Colombia tiene una gran variedad de grupos taxonómicos de flora y fauna, sumados a las especies migratorias que vienen de distintas partes del planeta. Los grupos taxonómicos más representados que hay dentro del país, pues encontramos las plantas con flor con 90.083 especies, los insectos con 65.535 especies, peces óseos con 13.966 especies, los anfibios con 28.369, reptiles con 10.815, los mamíferos con 23.419 especies, y las aves, que son las que mayor representatividad tienen, con 542.861 especies. Los grupos taxonómicos mejor representados tenemos los virus, bacterias, protozoos, hongos, algas, peces. Vale, una cosa sobre estos datos, no es que sea menos representado, quiere decir, o sea, en la base de datos que tienen ustedes simplemente no los catalogaron, y obviamente hay miles de especies de bacterias en Colombia, no es que haya cero, ¿sí? Simplemente no fueron catalogados en la página. Por eso en sí busca eso, registrar esas especies. Exactamente, para pero o sea, base de datos. los más representados pues son los más presentes, o sea, se catalogaron 1000, seguramente existen 1000. Pero por ejemplo, bacterias existen miles de especies, tipo hongos. Por ejemplo, el compañero enseñó mucho hongo. Simplemente no está registrado en la base de datos de ellos. ¿Vale? Para que eso sí quede claro. Especies exclusivas de Colombia. Como tal, especies que habitan en nuestro territorio, contamos con 66 aves, 1.500 plantas, que son como las más representativas, 365 anfibios, 115 reptiles, 34 mamíferos y 1.543 orquídeas. Vale. Exclusivas, sí, o sea, no es el número total, sino las, se dice también endémica, las que viven solamente en este país, ¿sí? No se encuentran fuera de Colombia. Dentro, pues, como tal, no exclusivas, sino sí representativas en nuestro país. Pues tenemos en varias partes de la región, como en Chocó 170 especies de mamíferos, tenemos de la serranía del Darién y Baudó 27 especies de aves, el Alto Patía 12 especies de aves. En Barranquilla 4 especies de aves, serranía del Perijal 17 especies de mamíferos y aves, altiplano cultivo de 169 especies de aves, mamíferos y peces. Dentro de las plantas exclusivas de la flora colombiana se estima que hay aproximadamente entre 40 y 45.000 especies de plantas, lo que representaría aproximadamente lo que es el 20% de las plantas a nivel mundial. Una cifra que es bastante importante teniendo en cuenta la extensión del territorio colombiano, que no es uno de los más grandes del planeta. Una de las cinco plantas florales más preferidas de Colombia se encuentra la brunellia, en cuyo género existen agrupa aproximadamente 79 especies en las zonas montañosas principalmente. La centronia, este género botánico posee alrededor de unas 25 especies. Estas son plantas pequeñas provistas de bellas flores. La escuelera, este género botánico agrupa ciertas plantas leñosas capaces de florar con pequeñas pero eminentemente bellas flores. La pulsera, este es un género botánico de ciertas plantas con flores típicas de la región de Colombia. Magnolia, este es un género que agrupa aproximadamente unas 120 especies de plantas, todas de la misma familia. Entre las especies que son exclusivas del territorio colombiano, que no se ven en algunas otras partes del mundo, encontramos unos tipos de aves endémicas, como por ejemplo el halcón del Bunchique, la pava del Baudó y la torca albirruca, entre algunas otras especies de aves.
Como se ha dicho anteriormente, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Esto se debe gracias a los climas y a los relieves característicos de nuestro país. Solo comparado pues, con algunos países de la selva amazónica y algunos también de los continentes. Entre otras de las especies exclusivas en Colombia se encuentra uno de los anfibios más venenosos del mundo, como la rana Gyrobaltes terribilis. Bueno, la orquídea colombiana es la flor nacional de Colombia y es considerada como una de las grandes riquezas con las que cuenta el territorio nacional. La palma de cero del Quindío, también ya como se dijo anteriormente, es una de las plantas también más importantes. El majestuoso cóndor de los Andes, pues esta es una de las aves más importantes que hay en el país y se encuentra dentro del escudo nacional. Se dice que es una de las aves con mayor envergadura en el mundo y las de las que alcanza la mayor altitud de vuelo. Las especies amenazadas en Colombia. Bueno, una especie se puede considerar amenazada por las condiciones de su hábitat y la densidad poblacional que haya dentro de los territorios. Esto debido a la intervención del hombre o a efectos naturales. Para las categorías de las especies amenazadas encuentran en peligro crítico, en peligro y vulnerables. De acuerdo a algunos de los últimos estudios, en Colombia hay aproximadamente 1.500 especies que se encuentran en riesgo o en amenaza y pues, se encuentran catalogadas en los anteriores estados de peligro. El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es como el organismo encargado de preservar por la biodiversidad como tal en el país. Por lo tal, mediante la resolución número 0193 del 2014, se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional y por la cual se dictan otras disposiciones. Bueno, de acuerdo a las especies que se encuentran amenazadas en el país, el Ministerio tiene como tal unos criterios para seleccionarlas dentro de los estados de riesgo, como son la rápida reducción en su tamaño poblacional, el área pequeño fragmentado en disminución o fluctuante, la población pequeña en disminución, población área muy pequeña y análisis de viabilidad poblacional. Las causas de la pérdida de diversidad, pues prácticamente el mayor causante de pérdida de diversidad es el ser humano, y esto debido a causas como la transformación de hábitats y ecosistemas naturales, la sobreexplotación de los territorios, la deforestación, la actividad agrícola y el cambio climático. Dentro de estas se encuentran 68 especies en estado de peligro, bueno, o sea, 68 especies amenazadas, de las cuales en rojo son las especies que están en estado en crítico peligro, el naranja representa las que están en peligro y la parte amarilla son las especies que están vulnerables. Hay 40 mamíferos en estado de amenaza, 55 anfibios, 25 reptiles, 53 peces acuícolas, 96 musgos y afines, 73 árboles y arbustos y lianas y 89 familias principales. Estas son otras especies que también se encuentran amenazadas en Colombia. Pues estas de las causas son la pesca comercial sin control, la minería, la destrucción de humedales y la baja presencia del Estado. Buenas noches. Pues aquí, como ahorita nos comentaban mis compañeros, pues varias de las especies que nos mencionaban, pues nos las mostraban que estaban en la parte del Amazonas, pero curiosamente, pues la mayoría de las especies registradas no se encuentran aquí, sino las encontramos en, por ejemplo, el tamaño de los círculos hace referencia a la cantidad de registros que se tienen de registros biológicos. Y el color hace referencia a la cantidad de registros que tienen una identificación con ciertas coordenadas. Entonces, como les decía, pues aunque en el Amazonas pues como que se hablaba mucho de que había muchas especies ahí, la mayoría se encuentra, por ejemplo, en Antioquia, donde encontramos 279.544 registros, donde tenemos georreferenciados 232.269 y en Nariño, en donde tenemos
404.566 registros y referenciados tenemos 389.881. Vale, una pregunta, ¿por qué se tendrá más registro en la región andina que en la Amazonia? Nariño, Antioquia, son todos de región andina. ¿Por qué tendrá más registro que la Amazonía? Por los recursos en cuanto a los climas que tienen los pisos térmicos. Porque existen todos los pisos térmicos. El Nariño va hasta 5.000 metros, igual Antioquia. ¿Sí? Entonces hay todos los pisos térmicos, entonces hay más variedad de ecosistemas y hay más variedad de especies. En la Amazonía pues tiene muchos animales de número, pero tiene menos variedad porque es todo clima caliente, más o menos todo lluvioso, lo mismo. ¿Sí? Entonces hay menos variedad de ecosistemas, entonces menos biodiversidad. ¿Sí? Entonces por esto eso explica la tabla. ¿Sí? Nariño, Antioquia son regiones con más diferencia de ecosistemas, entonces más diferencia en biodiversidad. Entonces, pues la importancia de la biodiversidad es que pues la biodiversidad, como nos explicaba uno de mis compañeros, pues hace referencia no solo como a las especies, sino también como a todo el ambiente en el que están desarrolladas las mismas especies. Entonces, una importancia de la biodiversidad es que en cierta manera es como un historial de todo lo que ha pasado en cuanto a la evolución durante muchos millones de años. Pues como decía mi compañero, muchas de las razones por las que la diversidad y muchas especies son afectadas, pues son principalmente por causas del hombre. Entre ellos pues está, por ejemplo, la deforestación, pues debido a que hay mucha explotación maderera, la minería también afecta en esto, y pues que hay nuevas tierras que se usan para cultivo y que se crean, y que cada vez hay más urbanizaciones y infraestructuras. La contaminación pues está presente en cuanto al agua, en cuanto al subsuelo, en cuanto al aire, y pues esto afecta en cuanto a la genética de las diferentes especies y hacen que algunas pues lleguen a desaparecer. En cuanto a la sobreexplotación y las actividades furtivas, pues hace referencia a la caza que hay, a la sobrepesca, y en algunos casos pues que se utiliza solo como por motivos comerciales, con tal de conseguir marfil, de conseguir corales o de conseguir pieles. Otra causa, puede ser la introducción de especies, o sea, hace referencia a, por ejemplo, cuando se hace importación o exportación de diferentes especies, a veces en algunos casos con fines de tenerlos como mascotas, pues eso afecta porque, si digamos así, también se hacen cambios de especies o se traen especies de otros lados a un ambiente en el que no es de ellos, pues estos vienen desplazando a las especies en el ambiente, del ambiente en el que llegan, y también hacen que pues poco vayan siendo desplazadas o eliminadas. Pues los efectos de la extinción de muchas especies, pues uno de ellos es que se pierde la riqueza natural, pues eso es lo que hace como rico a un país, en cierta manera. Como les decía, esto es como un historial de toda la evolución que ha habido de los animales, y pues eso es algo que no se puede recuperar fácilmente. También se pierde la estabilidad de los ecosistemas, entonces cuando hay diferentes especies, todas están relacionadas entre sí en un mismo sistema. Entonces, el hecho de que falte una u otra especie, pues hace que se pierda una estabilidad, porque hay especies que dependen de otras para, digamos así, no sobrepoblarse. Entonces, cuando llegan a faltar ciertas especies, hay otras que pueden o reducirse o también pueden aumentarse y convertirse en plagas. También cuando se afectan, cuando hay mucha extinción de especies, se pierden también recursos, que por ejemplo puede ser madera o también pueden ser cereales que podrían utilizarse en muchos casos pues, para la alimentación en muchos países. Se pierden recursos forestales, como les decía, como la madera, que sirven como para materias primas y que pueden servir en un futuro para algunas aplicaciones a nivel industrial. Se pierde el origen de las medicinas, algunas medicinas pues, son sacadas de algunas plantas, entonces si se pierde la extinción, pues puede que, digamos así, no tengamos como las bases suficientes para generar medicinas que a un futuro podamos
biodiversidad, pues como ya lo decía, la biodiversidad hace referencia no solo al ambiente, sino no solo a las especies, sino a todo el ambiente. Entonces, en el momento en que algo está afectando a una especie, pues afecta a todo el ecosistema y no solo viene afectando una cosa, sino lo afecta a todos en general. Entonces, también, por ejemplo, si un virus afectara un ecosistema y, digamos así, hubiera alta mortandad de, digamos así, muchos árboles, muchos de ellos van a morir, pero ciertos otros van a quedar vivos. Eso hace que pues ese ecosistema sobreviva y pues que se vuelva a poblar. Por ejemplo, uno puede ver que a veces cuando ocurre un incendio forestal o algo así, pues queda devastado por un tiempo esa zona, y un tiempo después pues el mismo ecosistema va generándose de nuevo y se reforesta todo como estaba. Una de esas funciones es, por ejemplo, el que haya un ecosistema bastante amplio, de que haya muchas especies y alta biodiversidad, en que si se afecta a una parte, pues eso da pie para que todo se pueda reforestar de nuevo. Una forma en que afecta a los humanos, pues es, como les decía, en cuanto a los medicamentos, en cuanto a los artículos en que queremos conseguir nosotros. Hay muchas cosas, artículos de ropa, muchas cosas que conseguimos a través de algunos alimentos o de algunas plantas. Entonces el hecho de que se pierda esa biodiversidad, pues hace que nos restringamos de ciertas cosas. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, hay algunas poblaciones que obtienen alimentos de por lo menos lo que es el trigo y lo que es el arroz. Si se llega a perder esto, pues sería pues también afectado en cuanto a la forma de alimentación. Pues este es un mapa de los parques naturales que tenemos acá en Colombia. Como nos podemos dar cuenta, los verdes son lo que consideramos parques nacionales naturales. Estos de acá no se nota mucho, estos de acá son reservas naturales. Los naranjas son áreas naturales únicas y contamos solo con uno que se considera un vía parque. Un vía parque viene siendo como una especie, digamos así, corredor, en donde se hace un recorrido y pues digamos así alrededor de él hay como la exhibición de distintas especies. Entonces podría decir, digamos así, decirse como un zoológico, y en cierta manera esto se usa como más para fines académicos. Y pues por último tenemos lo que son las reservas naturales de Colombia. Contamos con 5, 3 de ellas están administradas por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Una se llama Cinturón Andino, está compuesta por 3 parques nacionales que son la Cueva de los Charros, Puracé y el Parque Nevado de Huila. Si nos damos cuenta, estas 3 están registradas en 1979. Otra de esas es el Tuparro, que se encuentra en el oriente colombiano, en la región de la Orinoquía y en el departamento de Quechada. La siguiente es la Sierra Nevada de Santa Marta, que hacia el norte está bordeada por el Mar Caribe y las planicies de la península de La Guajira. Hacia el suroriente la enmarcan los puntos de los ríos Ranchería y Cesar, y hacia el occidente limita con la gran planicie aluvial del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Está también otra reserva natural que es el Ciénaga Grande de Santa Marta. Está administrada por la Corporación Autónoma Regional de Magdalena y está ubicada en el departamento de Magdalena, en los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, El Niño, Cerro de San Antonio, Concordia, Quitay, El Martel y Aracataca. Y pues el último, que es el Ciflower, que es el departamento de Arúzquita de San Andrés. Cabe recordar aquí que, por ejemplo, si se llega a afectar de cierta manera las especies y la biodiversidad, hay que tener en cuenta que hay muchas regiones que están, digamos así, sus métodos de ingresos son, por ejemplo, el turismo. Uno de esos, por ejemplo, es el archipiélago de San Andrés. Entonces, debido a que pues, allá hay los 7 mares y que se tiene, pues que es un ambiente muy próspero para muchas especies y que pues, de cierta manera muy agradable. Pues estos 2 últimos están registrados en el año 2000. El último está a cargo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina. Y pues, como conclusión hay que caer en cuenta de que hay de que las especies, de que el mal uso de las especies y de todos los recursos que tenemos no solo va a afectar a unas especies o a un medio ambiente, sino que nos va a terminar
terminar de afectar a todos nosotros. Quizá para ello hay que tener en cuenta o seguir algo que se conoce como las 3 R's, que es algo que hace referencia a reutilizar, o sea, tratar de utilizar lo que se pueda lo máximo posible, de reducir el consumo de las cosas que uno no necesite y de reciclar, de tratando de apartar pues, lo que sirve y lo que no. Gracias. Muchas gracias a los compañeros. También esta estuvo muy buena como exposición. Entonces con ustedes nos vemos en 8 días, ¿vale? Para la próxima exposición y la próxima clase. Gracias.